Buenas tardes. Vamos a continuar ahora con otras ponencias. En este momento va a intervenir Jorge Cáceres. Trabaja en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense. Es director del equipo de investigación de química del láser y es un experto en todo lo relacionado con las adulteraciones y los fraudes de la miel. Es una persona de referencia en España sobre este tema y, de hecho, periódicamente aparece en las televisiones, en entrevistas, y nos va a hablar sobre la actualidad de las adulteraciones, que cada vez son más sofisticadas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Francisca Alonso y a la organización, a Piduri, por haberme invitado a participar en esta feria y en esta ponencia. Y la verdad que agradecer también todo el esfuerzo que se hace para que esta feria tenga el éxito que tiene, como podemos verlo, y también el esfuerzo de la organización para poner todas estas cosas aquí en el escenario y las banderas que bueno, adornan un poco la feria y por supuesto le dan un prestigio. Así que muchas gracias. Bueno, voy a hablar de los adulterantes emergentes en la miel y cómo detectarlos fácilmente. Y lo que quiero plantearles es tres aspectos importantes. Uno es la adulteración, cuál es el estado actual de la adulteración, la normativa que tenemos actualmente en España y cuál es la normativa europea y cuál es el estado actual de la situación sobre diferentes temas, sobre adulteración, pero también etiquetado. Hace poco, bueno, la adulteración tiene varios aspectos que están relacionados. Bueno, el fraude alimentario, que es la parte de arriba que sale un poco tapado, la defensa alimentaria, la calidad alimentaria y la seguridad alimentaria. Son todos aspectos que están relacionados con el tema de la adulteración. Y por supuesto hay una adulteración intencional. Y la adulteración intencional está motivada por la ganancia económica y tiene un aspecto totalmente fraudulento. Y es una verdadera vulnerabilidad sanitaria. ¿Y por qué se produce esto? Porque, bueno, eso evidentemente puede tener efectos sobre la salud que mucha gente desconoce. Luego tenemos otros tipos de adulteraciones que, por ejemplo, que interviene la defensa alimentaria, que es la motivación ideológica, que es el de producir un daño. Es decir, producir una adulteración con el objetivo de producir un daño específico en la población. Luego tenemos otros temas que son la calidad alimentaria y la seguridad alimentaria, que tienen una base científicas en origen de diferentes enfermedades que se producen a partir de los alimentos y que puede relacionarse con una actividad no intencionada o una adulteración accidental, por ejemplo, una contaminación con salmonela de alguna carne. Yo no sé si conocen cómo se mueve el mundo de las publicaciones científicas, pero un aspecto importante es probablemente el más importante respecto a la calidad de las publicaciones científicas, es la evaluación por pares, es decir, por otros científicos que evalúan la publicación y se hace un informe sobre esa publicación y luego, si es satisfactorio, se publica. Hace poco recibí una publicación para evaluar que me llamó muchísimo la atención porque es la detección del sildenafil en una miel adulterada. El sildenafil es lo que conocemos vulgarmente como Viagra. Entonces son mieles adulteradas con Viagra. Bueno, el paper, la publicación estaba dirigida sobre todo al proceso analítico para detectar el compuesto, el Viagra, en definitiva, en la miel.
Y esta gente había encontrado que más o menos el 40% de la miel de Omán estaba adulterada con Viagra. Entonces, bueno, evidentemente la parte más importante de la publicación era la parte analítica, pero eso me llevó a buscar bibliografía y qué había de publicaciones respecto a esto, ¿no? Y me encontré, por ejemplo, esta publicación de desórdenes cardiovasculares producida por una miel que se llama, yo me gusta traducirlo como la garra del jaguar, aunque realmente es el poder del jaguar, ¿no? Pero bueno, esta miel estaba adulterada, es de medicina interna de un hospital francés, y donde empezó a llegar gente que tenía problemas de palpitación por haber consumido esta miel adulterada con Viagra. Pero no era el único, encontré muchas publicaciones de calidad y de alto impacto relacionadas con la adulteración de la miel con compuestos como el Viagra. Entonces, bueno, aquí he puesto que hay muchas publicaciones para ese tema. Entonces, no solamente se refiere a una adulteración económica, sino pues, tratar de generar una miel que pueda ser considerada como un estimulante sexual. Pero yo quiero contarles un poco la historia que hemos vivido en los últimos años en España y en particular en la Comunidad Europea respecto a las adulteraciones. Entonces, la situación es que íbamos por una ruta sin ninguna normativa. Lo único importante era estar en la carretera y daba igual que ir a 80 que a 100, y por lo tanto no había ninguna normativa específica sobre el tema fundamentalmente por la falta de normativa para el tema de la adulteración de la miel. Entonces, la normativa actual, y eso no ha cambiado mucho, a pesar que sí ha cambiado la normativa en el 2020, la normativa propicia el ocultamiento de la información al consumidor. Y este es un aspecto muy importante. Como decía, en el 2020 se firmó el Real Decreto, el 523, donde se dice en el punto 514, deberán mencionarse en la etiqueta el país o los países de origen de los cuales, de origen de la miel. Y en su caso, de las mezclas que hayan sido recolectadas. Esta frase que se puso en ese documento, pues genera un problema. Probablemente el ministro, en este caso era el ministro Garzón, cuando lo firmó, probablemente no sabía ese detalle que se estaba introduciendo en la normativa. Y juntamente con esto, este Real Decreto proviene de una movilización que se hizo del sector apícola en lo que se llamó la plataforma de etiquetado claro, donde se pedían tres cosas. Una era que se incluyera el nombre de los países que formaban parte de la mezcla de la miel. La otra solicitud era que se incluyera el porcentaje de cada una de esas mieles. Y el último punto era que se incluyera si la miel había sido calentada o no. Esas tres solicitudes se aceptaron por el Congreso y se firmó un acuerdo por la mesa del Congreso diciendo que eso se iba a incluir. Bueno, eso fue en un periodo en donde no había presidente, fue justo en el intervalo ese que nos quedamos repitiendo elecciones. Y entonces se firmó en la mesa del Congreso, pero cuando ya tomó posesión el gobierno, pues lo que solamente se aprobó fue que se incluyera el nombre de los países que formaban parte de la miel, que formaba parte de la mezcla. Por lo tanto, ese punto es muy importante. Evidentemente tiene que haber una regulación para demostrar qué miel se estaban utilizando. Pero evidentemente el problema de China sigue estando presente. Y digo China porque la adulteración proviene
principalmente de las mieles chinas, aunque también de otros países, como ya vamos a ver. El año pasado salió un informe del Centro Común de Investigación de la Comunidad Europea, donde se determinó que había 89 muestras chinas sospechosas de estar adulteradas, de las cuales 66 estaban adulteradas. Y de las mieles turcas se sospechaba de 15 y había 14 que estaban adulteradas, lo cual representa un 74% de mieles chinas adulteradas y un 98% de las mieles turcas. Esto es un informe que lo saca la Comunidad Europea el año pasado. Los datos están ahí, abajo. Y eso se enlaza con un documento que había hecho COAG, que es el misterioso caso de la miel china. Porque cuando se entró en vigor la normativa del etiquetado de la miel que obligaba a poner el país, pues desapareció la miel china. Y entonces, pues, COAG empezó a investigar qué es lo que estaba pasando con la miel china. Y resulta que hay una normativa europea que si tengo el 51% de miel española y el 49% de miel china, esa miel pasa a denominarse como miel española. ¿Y eso de dónde viene? Viene de una normativa europea, o sea, no es española. Entonces, el artículo 60 dice de la adquisición en el origen, dice la última transformación sustancial y económicamente justificada corresponde al país de que haya más cantidad de miel. Por lo tanto, el origen de la mezcla será del país de origen de las materias que representan más del 50% del peso de la medida. ¿Y eso de dónde viene? En el Código Aduanero de la Unión. Por lo tanto, no es un problema español, es un problema de la Comunidad Europea. Bueno, ¿dónde lleva la miel? Pues la llevaban a Portugal, en Portugal la mezclaban la española con la china y terminaba siendo miel española, que evidentemente volvía. ¿Y qué pasa con los controles en frontera? Bueno, los controles en frontera dice que la Unión Europea permite negociar la reducción del número de controles físicos para determinados países y determinados productos que la Unión Europea tiene un convenio con ellos. En definitiva, se llama Acuerdo Veterinario de Equivalencia. ¿Y esto qué viene a decir? Viene a decir que, como los chinos saben que nosotros estamos muy ocupados, o eso es lo que dicen los chinos a la Comunidad Europea, dice, como ustedes están muy ocupados, ya nos encargamos nosotros de hacer los análisis y solamente le vamos a pasar un documento donde dice que eso es miel pura. Y entonces decimos nosotros, vale, muy bien, nos quitamos trabajo. Y entonces hay un plan de vigilancia. ¿Y quiénes están dentro de ese plan de vigilancia? Argentina, Ucrania, China y México, que son los países que tenemos como principales proveedores de miel extranjera. Y en definitiva lo que estamos diciendo es que mi confianza está depositada en Dios. Porque si voy a confiar que los chinos me van a dar un papel válido, pues bueno, pues puede ser, pero yo tengo una duda. Respecto a la Comunidad Europea, pues hay un movimiento para reducir la adulteración al 50% en 2027 y llegar al 2030 con un 0% de miel adulterada. Y utilizan, honey es miel en inglés, y utilizan un juego de palabras para decir etiquetado honesto, ¿no? Usando ese tipo de palabra. Vale, eso es un movimiento que hay actualmente en Europa que intenta llegar a un etiquetado claro. Vale, ¿y qué pasa? Bueno, hay unas normas que son las normas ISO, que es una organización internacional de estandarización. Seguramente habrán escuchado las normas ISO 9000, por ejemplo, que muchos productos cumplen ese tipo de normativas. Hay 167 países que forman parte de esta organización y son los que se encargan de generar las normativas.
Pero, por ejemplo, la normativa incluye, pues, todos los materiales que utilizamos están contemplados bajo diferentes normativas. Entonces, esas normativas internacionales normalmente luego son adoptadas por la Comunidad Europea. Y entonces se llaman ISO-N. Y si además de eso, una vez que ya ha sido adoptada por la Comunidad Europea, pueden llegar a España. Y entonces se transfiere esas normativas a través de un Real Decreto. Y cuando son transferidas a través de un Real Decreto se llaman UNE, que es una norma española, en ISO, para decir que son españolas, europeas e internacionales. Vale, esta ISO 24607, hay dos comités, un comité técnico de trabajo de productos alimenticios y un subcomité de productos de abejas, que es el número 19. Vale, y están trabajando en las especificaciones de la miel, que nos va a afectar a todos. Entonces dicen, bueno, ¿qué es miel y qué no es miel? Entonces yo he recibido una grata sorpresa al saber que la miel ultrafiltrada se va a considerar que no es miel. Digo, bueno, por fin, la miel ultrafiltrada no va a ser miel. Pero están discutiendo qué tipo de filtro van a utilizar para filtrar la miel, qué tamaño de malla van a utilizar para filtrar la miel. Y esa malla puede ser muy pequeña, lo suficiente como para retener el polen. Pero el polen es un elemento constitutivo de la miel y es muy importante que esté presente. Por lo tanto, si es muy pequeño, pues no va a pasar el polen. ¿Y qué país está tratando de que el tamaño de la malla sea el más pequeño posible? China. Entonces, bueno, eso se está discutiendo en un comité de expertos y veremos a ver en dónde termina ese tema. Ahora, este año, se ha aprobado lo que se conoce como Directiva de Desayuno, que afecta a la miel. Entonces, dentro de lo que afecta a la miel concretamente, porque no solamente es miel, sino también de frutas y zumo de frutas, pero en lo que respecta a la miel, lo que indica es que se solicita que la etiqueta los países de origen en su porcentaje, en un orden de mayor a menor. Vale, por fin vamos a conseguir el porcentaje, pero eso queda abierto a lo que quiera hacer cada país. Por lo tanto, yo espero que llegue a España, pero tardará todavía un poco más. Por lo tanto, hemos conseguido algunas normas, hemos conseguido poner un límite de velocidad en la carretera, pero aún nos queda bastante camino. Yo voy a tratar de contarles por qué es tan difícil detectar la adulteración de la miel. Y voy a empezar diciendo que la declaración de Apimondia sobre el fraude de la miel dice que actualmente con el fraude de la miel se está produciendo el mayor daño económico en la historia de la industria apícola. El incremento de la adulteración para cubrir la demanda es creciente y dice, no hay técnicas analíticas para la detección de la adulteración. Bueno, esto lo dijo Norberto García, que es el expresidente de Apimondia, en una entrevista que le hicieron, y esto para mí fue un golpe, porque yo había trabajado en tratar de obtener una técnica analítica que pudiera detectar la adulteración de la miel. Entonces, cuando Norberto García dice esto, que es una persona muy preparada, que conoce mucho el mundo de la miel, digo, ¿por qué una persona tan preparada como Norberto dice que no hay técnicas analíticas para la detección del fraude de la miel?
Entonces, yo creo que hay muchas técnicas para detectar la adulteración de la miel, pero todas tienen un problema. Por lo tanto, tengo que eliminarlas y tratar de buscar una explicación de por qué esas técnicas no son adecuadas. Y creo que la respuesta es más o menos sencilla, es porque son muy complicadas, muy costosas y requieren demasiado tiempo para ser utilizadas en el mundo real por gente corriente. En definitiva, no resuelven el problema, porque todos sabemos y habemos escuchado el carbono 13 y la resonancia magnética nuclear. Y son equipos que son extremadamente costosos, el análisis es muy costoso y además requieren personal muy cualificado. Vale. Entonces, ¿qué dice la FDA? La FDA es la Agencia Estadounidense de Seguridad Alimentaria, y que es como la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, pero claro, la americana tiene bastante peso. Y dice que sus laboratorios no disponen de la capacidad instrumental necesaria para analizar los adulterantes de la miel según el método oficial. El método oficial utiliza el carbono 13. Y la resonancia magnética nuclear tampoco puede resolver el problema para siropes que sean C3. Entonces, como aquí estamos hablando de carbono 13 y sirope C3, quiero comentarles qué significa eso. Entonces, todos conocen el agua. El agua, la fórmula es H2O. Y eso significa que tengo un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. ¿Y yo cómo percibo el agua? Aquí tengo una botella de agua que es líquida y viene fenomenal para tomar y me sacia la sed. Cuando tomo un poco de agua, lo que yo estoy tomando son moléculas de agua. Y esas moléculas de agua, ahí en ese trago que he hecho, son miles de millones de moléculas de agua que he tomado. Y yo la percibo como agua. Y el agua es esto que tengo aquí también. Un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. Y eso que está ahí es una representación gráfica del movimiento que tiene la molécula de agua, que va como aleteando, como un pájaro. Y tiene colores, rojo el oxígeno y gris el hidrógeno. Y eso no es real, es una representación. El oxígeno no tiene color, el átomo de oxígeno no tiene color y tampoco lo tiene el hidrógeno. ¿Y el azúcar cómo lo percibimos? Pues esto que tomamos todas las mañanas y le echamos al café. Y ese azúcar, en realidad, es lo que se conoce como sacarosa. Y la sacarosa, la que consumimos siempre, en realidad, es la unión de 2 moléculas. Una glucosa con una fructosa y cuando están unidas forman la sacarosa. Y también se puede representar con globitos de diferentes colores, el hidrógeno y el oxígeno, y nosotros lo percibimos como azúcar, ¿vale? Llegado a ese punto decimos, bueno, ya puedo reconocer que hay moléculas que tienen una forma específica, pero a mí me interesa hablar del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es esta molécula CO2 que utilizan las plantas para generar la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es la respiración de las plantas. Entonces yo cuando respiro, tomo aire, pues tomo el aire que tenemos aquí y exhalo fundamentalmente dióxido de carbono. Las plantas utilizan ese dióxido de carbono para producir azúcares y lo pueden hacer de diferentes formas. Entonces la vía C3 utiliza, como pueden ver, ahí 3 átomos bueno, 3 moléculas de dióxido de carbono, que como cada molécula de dióxido de carbono tiene un átomo de carbono, son 3 átomos de carbono. Y esas plantas producen azúcares y esas plantas son las que producen el néctar. Y son el néctar que utilizan las abejas para producir la miel, que provienen de las plantas C3, que tienen flores
y tienen nectarios y producen néctar. Hay otra vía, que es la vía C4. En la vía C4, las plantas utilizan 4 átomos de carbono o 4 moléculas de dióxido de carbono. Y también terminan produciendo, como ven al final, producen azúcares. Pero esas azúcares son las plantas como la caña de azúcar o el maíz. Y evidentemente las abejas no utilizan ni la caña de azúcar ni el maíz para producir miel. Y además de estas dos tipos de plantas que son muy claras, están las plantas CAM. Las plantas CAM son las que crecen en el desierto y que tienen, como el cactus, que también tiene flores. Y la diferencia que tiene las plantas CAM es que por de noche utilizan es una planta, una vía C4, y por el día utilizan una vía C3, es decir, una mezcla. La cuestión es que, para seguir hablando del dióxido de carbono y las moléculas, cada molécula de dióxido de carbono tiene un átomo de carbono. Y ese átomo de carbono que está aquí representado es, como saben, tiene un núcleo y tiene electrones dando vuelta alrededor, eso yo creo que lo sabemos todos. La diferencia es que el núcleo tiene 6 partículas positivas, que se llaman protones, y 6 partículas neutras, que se llaman neutrones. Y no me digan por qué le llaman así, que son los físicos que son un poco así. Y bueno, le llaman protones y neutrones. Entonces, 6 positivas y 6 neutras son 12. Y por eso tenemos el carbono 12. Luego tenemos núcleos que tienen una partícula negativa más. Y entonces aparece el carbono 13. Y luego, si le ponemos otra partícula negativa al núcleo, aparece un carbono 14. ¿Y por qué tiene importancia esto? Esto es que están distribuidos en la naturaleza de forma natural y durante muchísimos tiempos el carbono 12, que es estable y representa el 99% del carbono. El carbono 13, que también es estable, representa el 1%. Y el carbono 14, que es radiactivo, porque esto de poner partículas negativas podría continuar hasta el infinito, pero en realidad no es así. Cuando yo agrego una partícula más, ya el átomo se hace inestable y se descompone. El carbono 14 se descompone, pero con un tiempo muy largo. Y por eso sirve para determinar la edad de los huesos. Ustedes saben que se utiliza el carbono 14 para determinar la edad de los huesos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy vivo, estoy respirando dióxido de carbono, estoy comiendo lechuguita que tiene carbono, y por lo tanto mi concentración en los huesos de carbono 13, carbono 12 y carbono 14 es estable y es exactamente igual que el de la atmósfera. Cuando me muero, el carbono 14 empieza a desaparecer porque se va degradando. Y con unos miles de años, yo midiendo la cantidad de carbono 14 y cantidad de carbono 12, puedo determinar cuánto tiempo ha pasado de que me he muerto. De la misma forma y la misma idea es el carbono 13. Si las plantas provienen de una planta C3 que utiliza 3 átomos de carbono, pues la relación entre carbono 12 y carbono 13 es una y exclusiva para las plantas C3, mientras que las plantas C4 tienen una relación diferente. Por lo tanto, si yo adultero la miel con azúcar de una planta C4, esa relación va a cambiar. Y esa es la base de la técnica del carbono 13. Además, como decíamos, la resonancia magnética nuclear, ya no me voy a meter mucho en eso, pero tampoco sirve. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, les voy a contar algo más de estas cosas que yo intento de transmitirlo de la mejor forma posible, sin llegar a convertirse en algo demasiado técnico. Pero Newton, en 1704, tenía rota la ventana y se le ocurrió poner una pieza de vidrio triangular, y entonces vio que la luz blanca que entraba por el orificio se descomponía
y formaba los colores del arco iris. Entonces, Newton no se quedó con eso, sino que siguió investigando de cómo se propaga la luz. Ahora sabemos que la luz se propaga a 300.000 kilómetros por segundo, que lo hace en línea recta. Nadie ha visto que la luz gire, ¿no? Y tiene algunas propiedades. ¿Cómo se propaga? Pues se propaga como una onda. Entonces, una onda, tenemos zonas. Esto es una onda, ¿no? Todo el mundo reconoce que esto es una forma de onda y cuando yo tiro una piedra, las ondas esas van avanzando. Lo mismo pasa con la luz. Tengo zonas de máximos y zonas de valle y por lo tanto la distancia que hay entre dos máximos se denomina longitud de onda. Y eso lo puedo aplicar a la luz, que también se propaga como una onda. Y entonces la longitud de onda, la luz es un espectro muy amplio. Y tengo una parte visible que va del violeta al rojo. Y como ven, ahí tengo dibujado sobrepuesto sobre los colores la onda. Y la onda del rojo está en 700 nanómetros, que es una unidad de medida simplemente, y 400 nanómetros el azul. Entonces va cambiando. Y ahí tengo el amarillo, el verde, etc. Pero el espectro de luz no implica solamente esa parte visible que somos capaces de ver, sino que también está el infrarrojo, por ejemplo, que va hasta ondas de 1 centímetro, o las de radio, que tienen ondas de 1 kilómetro. Y todo eso es radiación, ¿vale? Entonces, si yo pongo un compuesto y le hago pasar una luz de una longitud de onda, pues tendré una radiación incidente y luego ese producto que tengo dentro de ese cubo absorbe radiación y habrá una radiación transmitida. Entonces, la gente pensaba, bueno, yo puedo relacionar cuánto transmite una onda o cuánto transmite una sustancia, o cuánto permite que se transmita una sustancia y cuánto absorbe. Hay una relación. Cuanto mayor es la transmitancia, menor es la absorbancia y al revés. Cuanto mayor es la absorbancia, menor es la transmitancia. Para eso se conoce por transmitancia y absorbancia, evidentemente. Y esto que está aquí es lo que se puede sacar de un espectro de absorbancia en función de la longitud de onda. Entonces ahora nosotros sabemos lo que es la absorbancia y sabemos lo que es la longitud de onda. Y este es un compuesto que está puesto dentro de esa cubeta, que se le hacen pasar diferentes longitudes de onda y me van marcando cuánto absorbe y cuánto no absorbe. Vale, si yo utilizo este equipo que está aquí, que tiene un pequeño orificio en la parte superior, en la parte cromada, este equipo es muy económico. Lo puede comprar cualquier asociación o cualquier cooperativa. Puede comprar este equipo porque es económicamente muy sencillo, muy económico. Y además es muy sencillo de utilizar. Entonces yo pongo una gota de miel en ese orificio y puedo detectar esto que viene aquí. Entonces, esto que está aquí, en aquella zona, puedo ver que la línea negra es la miel pura y la línea roja es sirope puro. Entonces yo puedo ver una diferencia observable, simple, que lo puedo hacer en segundos en el instrumento. Puedo ver diferencias si hay entre la miel pura y el sirope. Vale, entonces yo agarro y preparo diferentes adulteraciones ex profeso, en 3%, un 5%, 10%, 15%, 50%, y veo que hay una progresión que a medida que voy agregando más sirope, pues el pico evidentemente se va produciendo una diferencia. Vale, entonces me decían, bueno, pero ¿cómo es esto? Porque si yo estoy poniendo azúcar y le agrego azúcar, ¿cómo voy a distinguir qué azúcar es? Porque ya dije que el azúcar no tiene color. Pero cuando yo lo hago con este instrumento puedo ver una diferencia entre la miel pura y la miel y el sirope o una miel adulterada. Entonces, ¿qué hicimos?
Pues le pedimos a la Asociación de Apicultores de la Comunidad de Madrid y a la Asociación de Apicultores Española que nos dieran mieles para analizar. Entonces teníamos 92 mieles diferentes. 92 mieles que eran de todo tipo y de todas las regiones, incluso diferentes zonas españolas, negras, claras, ámbar, etc. Y las medimos a todas, las 92. Y entonces lo que veíamos es la absorbancia máxima 0.661. Y eso es un dato bastante importante porque cuando yo me voy a la miel pura, de todas están aquí abajo. Por encima de 0.67 veo que tengo la miel del 3%, la que está allá arriba del 3%. Y a medida que voy agregando sirope, voy viendo que eso va subiendo hasta que llego al último, que es el sirope del 100%. Por lo tanto, con una sola gota de miel, puedo saber si está adulterada o no está adulterada, sabiendo solamente que el valor máximo que puede tener es de 0.67 en unidades de absorbancia. Vale. Ya está, ya hemos solucionado el problema. Ahora vamos a jugar un poco más. Entonces utilizamos otros tipos de sirope C3, o sea, siropes producidos por plantas de tipo C3, como la remolacha, dátiles y algarrobo. Y entonces vemos aquí, esto es un tratamiento matemático, pero todas las siropes están dentro de ese círculo amarillo. Y las mieles puras están allí arriba. Y ahora me voy al supermercado y me compro unas cuantas mieles. Y obtengo esto que está aquí. Tengo un grupo que está muy cerca de las mieles puras, otro grupo que está intermedio, que evidentemente está adulterado, y tengo los siropes puros. Bueno, todo eso está publicado y ahí tienen la referencia. Esas mieles adulteradas son mieles comerciales que hemos sacado de un supermercado. Entonces, ¿qué vemos? Que los resultados ponen de manifiesto un nuevo proceso de adulteración que antes no se ha discutido. Porque nosotros empezamos con los siropes C4, que era lo más fácil, agarrar un poco de azúcar, disolverla y agregarla a la miel. Y entonces eso, pues se desarrolló la técnica oficial, que es la del carbono 13, que ya hemos dicho que no funciona, porque solamente funciona para plantas o adulterantes que sean C4. Pero luego empezamos a ver, cuando empezamos estos trabajos, que el sirope C3, por ejemplo, el sirope de arroz, que es una planta C3 también, pues se utilizaba mucho porque los chinos ya habían aprendido que había que usar sirope C3. Pero luego empezamos a ver que no había un único sirope, porque ese pico que vemos, la forma que tiene, es un indicativo, es como una huella dactilar del tipo de sirope. Entonces, si yo veo, yo puedo detectar qué tipo de sirope están utilizando. Entonces, lo que vemos es que hay una mezcla de diferentes siropes en bajas concentraciones. Entonces, ahora le pregunto yo a ustedes, ¿cómo harían para adulterar la miel? Si me lo preguntan a mí, yo diría, pues utilizaría sirope C3. ¿Y cuántos? Muchos. Cuanto más, mejor. Porque vamos a hacer una suposición que es muy sencilla. Supongan que yo adultero o utilizo jarabes puros. O un 25% de uno, un 25% de otro 25% del otro 25% del otro. Por lo tanto, tengo un 100% de 1 kilo de sirope de diferentes tipos mezclados. ¿Me siguen hasta ahí? Vale, si yo ese kilo de sirope se lo agrego a 1 kilo de miel, ahora tengo una miel adulterada al 50%. Pero del sirope me ha bajado la concentración del 25% al 12,5%. Si tengo eso con 4, si pongo más, pues la concentración baja. Por lo tanto, hace que sea más difícil detectar una adulteración porque la concentración de sirope es muy baja. Nosotros hemos visto que teníamos adulteración del 3%.
Vale, es una adulteración global total. Pero cada sirope puede estar en concentraciones muy bajas. Y nosotros podemos detectarlo utilizando esta técnica. Vale, esto es simplemente un resultado que indica que podemos determinar la concentración precisa con este tipo de técnica. Esto se ha publicado en estos trabajos, tanto para el sirope, que fue el primer trabajo que hicimos, y luego para el otro tipo de siropes utilizando plantas C3. Además, hemos hecho la publicación de polifenoles en la miel, que es lo que va a hablar Jafet a última hora de la tarde, y nosotros queríamos poner en valor justamente la miel. Y entonces lo hemos publicado no solamente en inglés, sino que también está en español en la revista Vida Apícola. Por lo tanto, si quieren buscarlo, lo pueden encontrar ahí. Pero Jafet va a hablar hoy sobre los polifenoles y espero que les guste esa presentación. Por lo tanto, pasamos a las conclusiones. Y luego dicen, bueno, ¿y cuál es la estrategia de futuro? ¿Qué hacemos nosotros los apicultores? Pues a mí me gusta comentar la película esta de Terminator, que en una parte decía, el futuro no está escrito, no hay destino, el destino lo hacemos nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En la lucha. Nosotros tenemos que continuar luchando para que el etiquetado sea claro y para eliminar el fraude de la miel que proviene de diferentes países externos a la Comunidad Europea. ¿Y cómo se denuncia el fraude? ¿Cómo se llega a los tribunales? Bueno, el proceso es complicado porque yo tengo que tener un resguardo oficial de la miel que yo quiero denunciar, pero se puede hacer. Pero si me quedo callado, pues esto va a continuar exactamente igual. Por lo tanto, mi presentación es para motivarlos a denunciar y a moverse de la situación de confort. Por lo tanto, tenemos que denunciar. ¿Y dónde se denuncia? Pues está la Agencia Europea Antifraude, que evidentemente reciben ahí las denuncias. ¿Y quién las hace esas denuncias? Pues cualquier cooperativa se compra un aparato de eso, mide la miel y si está adulterada lo puede llevar a los tribunales. Y luego está el Centro Común de Investigación que comenté al principio, que es, bueno, ahí está el número de teléfono, se puede llamar por teléfono y decir, tengo un caso de fraude, aquí está. Y nada más. Muchas gracias a ustedes por vuestra atención y perdonen que nos hayamos extendido un poquito más. No, estamos bien en tiempo. Pues nada, muchas gracias. Y cualquier pregunta, pues aquí estoy.